Renunciar a la enseñanza de la filosofía es renunciar a enseñar a pensar. Eso es lo que consiste la filosofía, en pensar, enseñar a pensar. La filosofía nos enseña a pensar. Y por tanto, renunciar a esa enseñanza en una edad muy joven es formar ciudadanos que carecen de un instrumento importantísimo para poder pensar autónomamente. Pues hay dos claves éticas fundamentales, obviamente. La verdad, tienes que dirigir con transparencia y con verdad a aquellas personas a las que les estás pidiendo el voto, y tienes que ser inflexible con conductas de corrupción. No puede haber tolerancia con... Y entonces me convencí de que estas personas actúan así porque tienen un entorno, un contexto que les permite actuar así. Empieza por una normativa de control de los gastos en viajes, por ejemplo, absolutamente insuficiente, hasta el punto de que no había que justificar nada. No había que decir cuál era el motivo oficial, cuánto se iban a gastar, no había nada que justificar. Como consecuencia de eso, la intervención general del Estado, que estaba controlando las cuentas en el Consejo General del Poder Judicial, miraba para otro lado, porque todo era conforme con la normativa existente. Había una comisión permanente que autorizaba, formado por jueces y fiscales fundamentalmente, que autorizaba esos viajes y otros muchos, igual o más escandalosos que los de Marbella. Y finalmente esos acuerdos de la comisión permanente pasaban por el pleno del Consejo del Poder Judicial, 20 vocales, y se ratificaban por mayoría. Y todo el mundo sabía lo que estaba ocurriendo y muchos lo practicaban. Entonces propuse un cambio de normativa y obtuve un solo voto en el pleno, el mío. Y cuando el presidente me decía que él realizaba esos gastos porque él era presidente del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial, 365 días al año y durante las 24 horas del día, y que por tanto no había nada privado en sus viajes ni en sus conductas, porque él era siempre él y sus presidencias. Bueno, pues sentí tal indignación, que es otro sentimiento moral, el sentimiento de indignación ante la hipocresía. Ya no es un problema de que solo de corrupción, no es la trascendencia política, pública. Es un sentimiento de indignación. A mí no me puede presidir una persona así. Y no puedo seguir callándome. Y en consecuencia presenté la denuncia ante el fiscal general del Estado, que decidió no investigar, pero quiero trasladarles una experiencia que tiene mucho que ver con este tema de ética y poder. Antes de presentar la denuncia, hice saber a los principales dirigentes de los partidos políticos más importantes, porque nosotros somos un órgano nombrado por el Parlamento, somos un órgano constitucional parlamentario, les hice saber que no me quedaba más remedio después de que no habían querido reformar la legislación interna sobre gastos de viaje, etc. Eran muchos, miles y miles y miles de euros los que se perdían por ahí. Les hice saber que no me quedaba más remedio que presentar una denuncia por malversación de caudales públicos. Y uno de ellos, de los que más poder tenía entonces, me hizo llegar el mensaje, a través de una persona, de que si lo hacía me atuviera a las consecuencias. Cuando inquirí a través de este mediador qué quería decir que me atuviera a las consecuencias, me dijeron: este es un personaje muy poderoso, y los poderosos lo son porque no están solos. Así que me anunciaba que se iba a quedar solo y el que iba a perder era yo, que no tenía ningún poder por lo demás. Y efectivamente en la primera votación en pleno hubo más votos a favor de echarme a mí del Consejo
que de expulsar al presidente, a Carlos Díaz. Por suerte no hubo esa mayoría de 3 quintos que se exigía para echarme. En todo caso, por eso he dicho al principio, no soy un político profesional. Si me hubieran echado, pues habría vuelto a mi universidad y a mi abogacía, que es lo que siempre me ha dado de comer. Bien, yo creo que sí es verdad, esa dificultad que siempre hay en la vida política, sobre todo en la vida institucional, independiente, cuando hay que apretar alguna tuerca. Yo también recuerdo, no voy a hablar ahora de ello, de las llamadas de teléfono diciendo, hombre, sea usted prudente, tenga cuidado. Y uno siempre dice, yo creo que el prudente tenía que haber sido el otro, y el que tiene que tener cuidado había sido el otro, porque mi trabajo es precisamente desvelar estas circunstancias. De todas formas, Álvaro, Carlos Díaz se mantuvo casi durante un mes, desde que salieron el escándalo de sus viajes, porque tenía el apoyo de los políticos, del poder, no le dejó solo. Carlos Díaz dimitió cuando se dio cuenta de que por la presión de los medios de comunicación y de la opinión pública empezaba a tener un coste para ellos, un coste político para ellos, seguir defendiendo a Carlos Díaz. Y cuando el presidente se dio cuenta de que estaba solo es cuando dimitió, solo cuando vio que quienes tenían el poder ya no le acompañaban. Durante mucho tiempo le estuvieron apoyando. Y el final de esa batalla, pues personalmente muy frustrante, porque eso ocurre en todas las instituciones, o en muchas instituciones, perdón. Y nadie tomó el testigo, nadie tuvo una actitud, creo yo, ética, similar con estas corruptelas. Eso sí, si ustedes entran ahora en la página web del Consejo General del Poder Judicial, pueden ver en directo dónde está cada vocal, cuánto cuesta cada viaje, quiénes lo han autorizado, hasta el último céntimo. Es decir, al menos en el Consejo las cosas funcionan mejor, pero es una gota en el océano. No es una gota, es muy importante lo que hizo nosotros, pero yo quería hablarlo hoy aquí delante de todos porque sé y he vivido el coste personal de esa batalla, ¿no? La coherencia, y sé que no lo ha comentado prácticamente hasta hoy, no hemos hablado, y agradezco que aceptes hablar de eso hoy aquí. Una última cuestión sobre un tema también candente y difícil para un jurista y para un hombre de sensibilidad. ¿Qué pasa cuando un ministro te llama y te dice hay que participar en un equipo para buscar la paz? Y hay que hablar para eso con un grupo terrorista, cometido múltiples crímenes, que ha creado tanto dolor, tanto sufrimiento. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa por dentro de eso? Es decir, es la relación esa entre la ética y la razón de Estado, ¿no? ¿Cómo se interpreta eso? Yo nunca he estado en estas situaciones, he estado bordeando otras similares, y algún día hablaremos de eso, pero nunca he sido un actor tan importante buscando la paz como has sido tú. Pero cuando se habla de negociar con terroristas, se encienden todas las luces rojas, todas las alarmas sobre los límites éticos en el ejercicio del poder, y es comprensible que se enciendan esas luces rojas. Están todas las víctimas y todas las... A mí me gustaría tratar de manera diferente el problema de las víctimas, porque el sentimiento de dolor por la pérdida de un ser querido y de venganza contra el culpable son tan fuertes que creo que se sobreponen a cualquier reflexión sobre límites éticos en el ejercicio del poder. Hay que respetarlo, comprenderlo. La mayor parte de las víctimas no superan estos sentimientos tan fuertes. Y es comprensible. Y por tanto, creo que es un territorio en el que muy pocas personas, muy pocas familiares próximos de las víctimas han podido dar el paso de tomar la distancia suficiente como para poder reflexionar
sobre la posibilidad de negociar con los verdugos. Y la pregunta es siempre la misma, y vuelvo a Stefan Zweig. La pregunta del humanismo es siempre la misma. Es, ¿qué tiene más peso en esa decisión de aceptar incorporarse a un equipo de negociar para negociar con terroristas? ¿Qué tiene más peso? ¿Lo humano o lo político? Porque vamos a ver una película que está en el contexto de un conflicto de más de 80 años, con miles de muertos en Irlanda del Norte, entre unionistas que querían que Irlanda del Norte siguiera perteneciendo al Reino Unido y digamos, separatistas, independentistas, que querían que Irlanda del Norte formara parte de la República de Irlanda, y en medio el ejército británico. El ejército republicano irlandés, que nosotros denominamos IRA, mató a miles de personas en actos terroristas. Y ese conflicto, que vamos a ver en la película, terminó con los acuerdos del Viernes Santo de 1998, que fueron sometidos a referéndum tanto en la República de Irlanda como en Irlanda del Norte, y obtuvieron el 91% de los votos a favor en la República de Irlanda y el 73% de los votos a favor de los acuerdos en Irlanda del Norte. Irlanda del Norte sigue siendo parte del Reino Unido, pero hubo unos avances políticos importantes y se estableció una hoja de ruta, y en esa hoja de ruta, al cabo de unos años, el ejército republicano irlandés había entregado las armas y el Reino Unido había puesto en libertad a todos los presos del IRA, que habían cometido actos tremendos. Y uno de esos presos es desde entonces vicepresidente del gobierno de Irlanda del Norte. Lo prioritario para mí fue lo humano, no lo político. Pero hay decisiones humanas, éticamente personales, que tienen un gran coste de seguridad. Había que entrar en un mundo prácticamente clandestino, que implicaba riesgos. Yo no era un político. Había que intentar negociar con personas muy violentas, muy aisladas de la realidad, con una obsesión por su seguridad y por la persecución verdaderamente tremenda. Bien, había que afrontar esas situaciones, pero esa decisión a favor de lo humano se refleja en una actuación política, y yo creo que contamina éticamente esa actuación política. Porque cuando uno actúa para evitar que sigan asesinando, está también intentando resolver un problema de primera magnitud, un problema político de primera magnitud, como era el terrorismo en nuestro país. El terrorismo de ETA, al que se había sumado después del 11M del 2003, el terrorismo de Al-Qaeda. Y por tanto, negociar cuando no se puede ganar policialmente, para evitar que siga habiendo muertos, y secuestros, y heridos, y extorsión, creo que es una actitud también éticamente valorable desde el punto de vista político, aunque para mí no contó realmente a la hora de tomar esa decisión la política, probablemente porque no era un político. Claro, negociar con gente que cuando son tan violentos, están tan acostumbrados a resolver los problemas a tiros, con bombas, que en cuanto había alguna situación especialmente dura, tensa, y las hubo muchas, porque había que fijar límites. Y fijar límites es la tarea más difícil de un negociador, sobre todo con este tipo de personas,
porque hay que fijar límites poco a poco sin que se levanten de la mesa. ETA estuvo 3 años sin matar, sentándose en la mesa, por primera vez en su historia. Pero claro, cuando las situaciones eran especialmente duras, tensas, difíciles, lo primero que pedían era asistir armados a las reuniones. Obviamente, algo que no permitíamos ni permitimos de ninguna manera. Pero esta era una reacción que era muy significativa. Cuando ya las argumentaciones, por su parte, llegaban a un punto en el que no tenían salida, pues ponían muertos encima de la mesa de negociación. Ya sabéis. Si no os movéis, ya sabéis lo que va a pasar. Hasta que les hicimos llegar un mensaje a través de los mediadores internacionales de que el próximo muerto que pusieran encima de la mesa como elemento de negociación, nos levantaríamos y no nos volverían a ver. Y efectivamente, no volvió a haber un solo cadáver más encima de la mesa. La táctica resultó eficaz, pero fue también producto de una decisión ética, individual, más que política. Había riesgo de romper, pero no se podía seguir tolerando ese tipo de planteamientos. En fin, podríamos estar hablando mucho tiempo. Yo creo que aquel proceso de paz fue un éxito, primero porque conseguimos que estuvieran 3 años sin matar, y segundo porque allí empezó la ruptura, el distanciamiento del brazo político de ETA, de la izquierda Abertzale, con el terrorismo. Y por tanto allí empezó el final de ETA. Más allá de la extraordinaria eficacia de las fuerzas de seguridad a partir del final del proceso de paz, ETA, sin un apoyo político que era importante, sin un brazo político, no podía sobrevivir. No podía sobrevivir. Ese fue el final. Y yo viví ese final. Yo viví cómo rompió Batasuna con ETA en ese proceso de negociación. Bueno, perdonen si me he enrollado. Bueno, es interesante, es poco decirlo, ¿no? Espero que algún día puedas ponerte en la mesa, coger la pluma o el ordenador, y en lo que se pueda decir, lo escribas y no te tramitas.